La industria atunera y pesquera en general es una de las actividades que mayor recursos ha traído al país en esta situación difícil de la pandemia. Ya lo decía el embajador de la Unión Europea, es uno de los 3 y 4 productos de la canasta exportable a esa región del mundo con mayor incremento, incluso con la tarjeta amarilla, que como ha dicho el embajador, es una recomendación sobre prácticas responsables. Para hablar sobre la sostenibilidad del recurso marino costero y cómo está precisamente esa industria, con nosotros el viceministro de Acuacultura y Pesca. Abogado Andrés Arens, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el telediario a esta hora. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio. Espero que todos estemos muy bien de salud y cuidando las medidas de bioseguridad. Pregunto e inicio esta intervención con la pregunta relacionada justo a lo que decía el señor embajador de la Unión Europea. Esta tarjeta amarilla, que no representa un llamado de atención, como bien lo ha dicho él, sino unas recomendaciones, sobre todo a la industria atunera, tiene, digamos, un buen final, porque lo que se busca es eso, mejorar algunas observaciones y recomendaciones. Ustedes, como autoridad que regula esta actividad tan importante, porque genera miles de puestos de trabajo y, por supuesto, ingresos y divisas al país, ¿cómo han observado este proceso entre la industria y el cumplimiento de estas observaciones? Sí, correcto. Primero, para ponernos en contexto, la industria pesquera y acuícola del país genera alrededor de 5.500 millones de dólares en exportaciones solamente. Eso además de todo el mercado interno que existe y el aseguramiento, pues, de la soberanía alimentaria. Además de eso, pues estamos hablando del 40% de las exportaciones petroleras. En conjunto, pesca y acuacultura son el primer producto de exportación no petrolero para el año 2019, superando a banano. Genera más de 250.000 empleos entre directos e indirectos. Estamos hablando de una de las actividades con más encadenamientos productivos, que van desde el productor, recolector, pescador o acuacultor, hasta pues, las industrias con alto valor agregado. Dicho esto, como usted bien lo señalaba, la tarjeta amarilla no es una sanción, es simplemente un aviso, un llamado de atención que lo hemos tomado nosotros en el gobierno nacional como una oportunidad para mejorar aquellas cosas que quizás veníamos retrasando o dejando quizás un poco para después. Hoy en día es una prioridad la lucha contra la pesca ilegal. El gobierno lo ha tomado como uno de sus ejes de políticas públicas, y esto lo demuestra pues habiendo un acuerdo político muy importante para la promulgación de la nueva ley de pesca, que fue aprobada en febrero en la Asamblea por unanimidad y fue pues ya publicada en el registro oficial en abril de este año. Y a partir de eso pues se ha demostrado una mejor capacidad de lucha contra la pesca ilegal por existir las nuevas herramientas jurídicas para ello. Señor viceministro, precisamente eso de la pesca ilegal o no reglamentada, como lo establece la Autoridad Marítima Internacional, es válida, se cumple, la flota pesquera hace sus 2 vedas al año, con sus meses pues en puerto, pero no se puede decir del resto de las flotas. Lamentablemente, la presencia de flotas internacionales, y tuvimos un complicado panorama con esa flota china de casi 300 barcos, según algunos, que está por ahí merodeando en todo el Océano Pacífico, en la parte sur. Evidentemente no hubo una invasión, si se quiere, o penetrar en el espacio marítimo ecuatoriano, ni en la zona de exclusión económica. Pero decían muchos industriales de pesca con toda la razón, evidentemente las especies migran y se mueven por toda la zona. Por lo tanto, no necesariamente el que no estén dentro de la zona exclusiva implica que ellos no sean depredadores. Por lo tanto, no hay, digamos, un control desde la Autoridad Marítima Ecuatoriana o la autoridad, en este caso ministerial, porque están prácticamente en el filo del límite. ¿Cómo hacer para que Ecuador pueda precisamente eso, mantener esa sostenibilidad del recurso que está bajo este suelo, mejor dicho, bajo el lecho marino, y que de alguna otra manera es un recurso sostenible, pero evidentemente con estas vedas y respetando efectivamente que la especie
mantenga una conservación. ¿Qué se piensa hacer desde la autoridad pesquera? Sí, importante lo que usted menciona, pues ahí recalcar que hay varias medidas de manejo y de control. La veda es una de estas medidas de manejo y de control para la flota industrial de gran altura ecuatoriana, que es la flota tunera. Como usted lo dice, hay 72 días de veda repartidos en una o dos vedas al año, dependiendo del tamaño de las embarcaciones. Y también hay otras medidas de control y manejo. Tenemos observadores a bordo de toda la flota, tenemos prohibición de realizar trasbordos en alta mar, es decir, una vez que pescan las embarcaciones deben regresar a puerto a descargar los productos pesqueros. La diferencia con la flota de pesca distante, que es la flota que tuvimos desde el mes de junio hasta el mes de septiembre en las cercanías de nuestra zona económica exclusiva, es justamente esta, ¿no? Que no cumple con estas medidas de manejo. No cumple con una veda que a nosotros realmente no nos satisface, pues una veda espacial y temporal que no afecta mucho la presencia de estas embarcaciones en aguas internacionales, pero no cumple con estas otras medidas de control y manejo, como son la presencia de observadores a bordo, que son observadores que garantizan y certifican que los recursos capturados son los que justamente busca esta pesquería, y tampoco cumple con la prohibición de transbordos en alta mar. ¿Por qué no cumple con estas medidas que ya cumple la flota ecuatoriana? Pues porque la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, que es esta herramienta o esta institución multinacional, que es la que regula la pesca en estas zonas del Pacífico Oriental. Y para estos recursos, porque recordemos que la flota de pesca distante no captura los mismos recursos que la flota ecuatoriana. La flota ecuatoriana captura en su mayoría atún, y la flota de pesca distante captura en su gran mayoría, casi el 99% de esa flota captura calamar gigante. Para esta flota de calamar gigante, en esa Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, aún no se imponen estas medidas porque los estudios científicos determinan que hay abundancia del recurso calamar. Nosotros hemos comparecido, ya somos miembros de esta Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, hemos comparecido ya a los comités científicos y estamos impulsando la imposición de estas medidas de manejo y conservación para de esta manera pues poder un poco limitar la pesca de estos recursos en las cercanías de nuestra zona económica exclusiva. Además, como autoridad pesquera, hemos emitido un nuevo acuerdo ministerial que faculta a la flota nacional para poder pescar el calamar gigante o pota, como se lo conoce comúnmente, en la misma zona donde tenemos presencia de esta flota. ¿Y esto qué va a significar para nosotros? Esto va a significar que estos recursos que los están aprovechando terceros países, pues los aprovechemos de una manera directa con nuestra flota ecuatoriana, y esa va a ser la primera medida que hemos tomado para poder alejar de alguna manera, desincentivar que esta flota los meses de junio de cada año pues regrese, y de esta manera no habrá preocupación porque la flota ecuatoriana cumple con todas las medidas de manejo que ya mencioné. No habrá preocupación de que se estén capturando especies amenazadas o especies vulnerables que son tan importantes para la biodiversidad marina. Justo hace un par de semanas teníamos aquí a Bruno Leone, es representante del sector industrial pesquero y de la Cámara Marítima, y él hacía esta observación de modificar, digamos así, su portafolio de productos e incluir el camarón gigante. Pero la pregunta es, ¿la flota ecuatoriana tiene capacidad de tener operaciones de esa envergadura a 200 o 180 millas náuticas? Digo esto porque se necesita una logística muy fuerte, barcos de abastecimiento, de combustible, etcétera, etcétera, y eso es un costo. No sé si sea tan rentable para la industria. Bueno, en Perú, que tiene unas características oceanográficas muy similares y donde se pesca calamar gigante, quien realiza la flota que realiza esta actividad es la flota de pesca artesanal, con embarcaciones muy pequeñas,
Y esta flota de pesca artesanal trae al país, a Perú en este caso, alrededor de 800 millones de dólares en ventas y en exportaciones del producto calamar. Si nosotros llegamos a un número, no, digamos no similar, pero que apuntemos por la mitad, que no es nada ambicioso, porque como decía, hay abundancia de este recurso, estamos hablando de 400 nuevos millones de dólares que ingresarían por el sector pesquero al país. Primero, pues sería un incremento en las divisas que genera el sector y segundo, pues habría muchísimo más trabajo. Ahora, sobre la capacidad de la flota, hoy en día ya la flota industrial de altura pesca en esas zonas. Es simplemente hacer una adecuación de los artes de pesca, no hay que adecuar mucho más, no hay que adecuar bodegas, no hay que adecuar la embarcación en sí, solamente la herramienta que utilizan para capturar los recursos. Y recordar que dentro de la pesca artesanal tenemos fibras de 11 metros de eslora, 12 metros de eslora, es decir, de embarcaciones bastante pequeñas que realizan la pesca de peces pelágicos grandes, como son el picudo o pez espada, y lo pescan entre la milla 180 y 250. Es más o menos la misma zona en donde se captura en esta época, en la época que mencioné del año, calamar gigante. Entonces, bien podríamos nosotros diversificar nuestro pues, abanico de opciones para los pescadores y buscar pues, incursionar en este mercado que en otros países genera mucho beneficio económico. Viceministro, a propósito de flota artesanal, y con la expedición de la nueva ley de acuacultura y pesca, cuyo reglamento, entiendo, todavía no está en funcionamiento, un grupo importante de la flota pesquera artesanal se quejaba de que los inspectores de pesca les complican y los sancionan muchísimo con multas de 100.000, 200.000 dólares, decían ellos, porque se pasan ese límite de las 9 millas, creo que es, usted me corrige si me equivoco, pero ellos decían que ellos no tienen capacidad de salir porque sus cascos son de madera y sus artes de pesca son eso, para estar dentro de las 8 o 9 millas que les da la ley. Pero también hay un conflicto con estos chinchorreros que llaman, o de pelágicos, que son otra flota diferente, pero que digamos está casi en la misma zona. ¿Cómo pueden ustedes un poco tratar de regular esto de la interpretación que da la ley y en base a eso pues los comisarios o los supervisores de pesca sancionan y hay estos conflictos con los pescadores artesanales, que es un grupo importante a propósito en el sector? Bueno, fue una muy buena pregunta. Esto es una realidad, es una coyuntura que existe hace varios años. ¿Por qué existe hace varios años? Y esto no es nuevo de la ley. Porque en 1980 se expidió un acuerdo ministerial de ordenamiento pesquero donde se determinaba que dentro de las 8 millas náuticas solo se podía realizar actividad artesanal con excepciones muy particulares en zonas muy particulares. Entonces tenemos que no es algo nuevo. La ley simplemente lo que hizo el asambleísta, el legislador, fue utilizar esa normativa que ya existía, esa costumbre normativa que ya existía y darle el rango de ley. No ha habido, no hay novedad en esa medida de ordenamiento espacial. No debería generar conflicto. Lo que genera conflicto quizás es que hoy en día estamos realizando muchísimo más control. Hemos contratado cerca de 300 nuevos funcionarios para mejorar el control pesquero. Hemos mejorado las capacidades del centro de monitoreo satelital y esto quizás es lo que está causando algún tipo de malestar, que hemos mejorado el control justamente de lucha contra la pesca ilegal en el país. Ahora, como lo mencionaba, pues hay embarcaciones de 11, 12 metros de eslora que van a pescar fuera de la zona económica exclusiva del país, es decir, estamos hablando de 200, más allá de las 200 millas. Decir que una embarcación de 18, 15, 16 metros de eslora, que es una embarcación, que no es una fibra, ya es una embarcación con casco, con cabina, con una navegabilidad pues, más robusta que una fibra, no puede pescar más allá de las 8 millas. Nosotros no somos como la autoridad pesquera
el ente que regula pues, la navegabilidad y la seguridad marítima, pero sin embargo sí me cuesta un poco creerlo. Entiendo que hay problemas en navegabilidad en algunas embarcaciones y entiendo que los factores pues climatológicos pueden afectar muchísimo y pueden causar la zozobra o el naufragio de alguna embarcación, y estamos siempre prestos nosotros pues a tratar de ayudar a nuestros pescadores y armadores cuando algo de esto sucede. Pero sin embargo no creería que es excusa suficiente como para determinar que las zonas de pesca que existen desde 1980 deban ser cambiadas de algún modo. Y con respecto a las multas para el sector artesanal pues no pasan de $12.000 cuando son multas muy graves realizadas por embarcaciones artesanales extranjeras. Para las embarcaciones nacionales artesanales la multa es inclusive más baja. Quizás hay confusión entre las multas de la pesca industrial y las multas de la pesca artesanal, pero obviamente pues aquellas embarcaciones que utilizan recogedores mecánicos, que utilizan aparejos tecnificados, que tienen una capacidad y un esfuerzo pesquero voluminoso sobre los recursos marítimos, son aquellas que son catalogadas como industriales, y las que realizan en cambio pues la actividad de pesca con el esfuerzo humano a mano, justamente son las artesanales. Entonces, con esa división que es bastante clara, que también es la tradicional que se ha usado en el país desde hace muchos años, eso no cambió, se hizo la división y se establecieron las multas para cada uno de los sectores. Entonces, ha habido algo de confusión al inicio de la aplicación de la ley, porque pues obviamente ver que hay multas de hasta $600.000 en una ley pues puede llegar a asustar, pero yo creo que poco a poco se va viendo que pues, no es que se ponen multas de $600.000, las multas de $600.000 son para embarcaciones extranjeras que realizan pesca dentro de nuestra zona económica exclusiva sin autorización, y debe tener ciertos agravantes para llegar hasta $600.000. No es de buenas a primeras que se ponen multas de $600.000. Entonces yo creo que poco a poco esto se irá pues, aclarando, y se irá viendo que la aplicación de la ley es proporcional a las infracciones que se cometen. Y la mejor manera de evitar estas multas es no cometer infracciones. Viceministro, estoy por terminar, le agradezco su tiempo, pero me gustaría hacer una consulta un poco coyuntural. El día de ayer el Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a todo el sector productivo, incluyendo el acuícola y pesquero, ha pedido una observación a los procesos del Ministerio de Ambiente y Senagua. José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, fue enfático y puso muchos ejemplos que permisos para la adquisición de la concesión de Playa y Bahías en el tema relacionado al agua, los permisos que emite el Ministerio de Ambiente pueden tardar años o décadas, dijo él. Ustedes me imagino que conocen muy bien la problemática del sector, pero ¿cómo pueden ustedes ayudar a nivel interinstitucional, como gobierno en este caso, para que efectivamente estos problemas que aún mantiene la industria acuícola puedan ser superados, para que se genere eso, más exportación y por ende más divisas y mantenimiento del empleo? Sí, correcto. Nosotros de hecho ya sabíamos de esta queja del sector productivo, y habíamos instalado varias mesas para tratar de solucionar y destrabar estos cuellos de botella. Yo creo que estos cuellos de botella son usuales, no siempre son culpa de la administración. Muchísimas veces los trámites que se demoran en salir pues tienen como, digamos, la génesis de estas demoras a veces vienen también de los mismos usuarios que no completan la documentación necesaria para realizar los trámites, pero de seguro el Ministerio de Ambiente pues ya está buscando las soluciones indicadas para automatizar y hacer mucho más ágil todos los temas de trámites. Tenemos, como decía yo, varias mesas ya instaladas para tratar esta problemática, sobre todo en el sector acuícola, para tratar la problemática de los permisos del agua, del consumo de agua, que nosotros tenemos una postura clara y estamos pues justamente en apoyo al sector productivo. Queremos que el Ecuador genere más, produzca más, siempre observando pues las normas de protección del medio ambiente y de conservación, de uso sostenible, que es lo que nosotros mantenemos. Se debe usar
sacar el máximo provecho posible de los recursos sin comprometer la sostenibilidad de los mismos. Esa es la línea que ha manejado pues, el Ministerio desde hace algunos años, y yo creo que eso debe ser pues, clave para poder seguir adelante y seguir siendo pues, una potencia en el sector acuícola, una potencia en el sector pesquero, y pues el Ministerio de Ambiente ahí tiene muchísimo que ver. Yo creo que lo tomarán como algo, como una crítica constructiva, y si hay algo que mejorar, seguramente lo mejorarán. Viceministro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un muy buen día. Andrés Arens, Autoridad Pesquera y Acuícola del país, aquí en el Telediario. 7:27, al regresar con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Industriales y Producción de Cuenca. A propósito de esto que hablamos, las denuncias, o mejor dicho, la incomodidad del sector productivo por las trabas burocráticas, han dicho ellos, que genera el SENAGUA y el Ministerio del Ambiente. Regresamos con él.